Continuamos con la segunda parte del día de reposo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 15. Acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá, con mano fuerte y con brazo extendido, por lo cual Jehová Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué razón? Por su liberación. Por esto Israel guardó el día de reposo. Por esto Dios le dio el día de reposo a Israel. Por su liberación. Por lo tanto, como tú y yo no estuvimos prisioneros ni esclavizados en Egipto, no es para nosotros. Quienes defienden de que el día sábado es el día del Señor, se mantienen porque la Biblia dice de que es perpetuo. Y según ellos quiere decir que es eterno. E incluso dicen de que cuando el reino sea restaurado se seguirá guardando el día de reposo. Pero hemos entendido del sábado que recibió Israel fue descanso, el sabá, y fue por la liberación de Israel de la opresión de Egipto. Por lo tanto, a nosotros no. Pero dicen que es un pacto perpetuo y creen de que es eterno. Éxodo capítulo 31 versículo 16 dice: guardarán los días de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Levítico capítulo 16 versículo 31 dice: el día de reposo es para ustedes y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Según los defensores del sabá, dicen de la palabra perpetuo que es eterno, algo que no va a cambiar, pero hay un gran error, porque perpetuo no es eterno. Si fuese así, la Biblia diría de que Dios es perpetuo, y no es así. La Biblia dice de que Dios es un Dios eterno, porque debe ser eterno y no perpetuo, porque perpetuo define un lapso de tiempo indefinido, pero que tiene un fin. Es decir, que al comienzo de la prescripción del tiempo no se puede decir cuánto va a durar o cuándo va a terminar, pero se entiende que va a terminar en algún momento. Cuando Dios le dice a Israel que esto sería estatuto perpetuo para ellos, según Levítico capítulo 16 versículo 31 y Éxodo capítulo 31 versículo 16, deja claro de que son los hijos de Israel. Y esto quiere decir que mientras ellos existieran como pueblo de Dios y mientras se mantuviera el primer pacto y estuviera vigente, esto sería estatuto perpetuo y sería permanente para ellos. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Israel. Pero cuando el pacto terminó, esa señal y ese pacto perpetuo desaparecería. Ahora digamos de que todo lo que diga perpetuo debía guardarse. Miremos un ejemplo. Génesis capítulo 17 versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará vuestro pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Está hablando de la circuncisión. Al igual dice de que el sábado es un pacto perpetuo. Tengamos presente esto. La circuncisión debía hacerse por pacto perpetuo y el sábado también debía guardarse por pacto perpetuo. Tengamos presente esto. Si ellos fuesen honestos, entenderían de que el pacto sería perpetuo mientras Israel existiera como pueblo y el primer pacto no fuera quitado. Pero la circuncisión, el sábado, en el nuevo pacto se quitó. Génesis capítulo 48 versículo 4 dice: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Esto a quién se lo dicen?
¿A quién le dijeron esto? ¿A quién? ¿Quiénes heredaron la tierra por heredad? Al pueblo de Israel, a las 12 tribus, a los 12 hijos de Jacob. Y esta nación de Israel le fue entregada aquella heredad que Dios prometió. Pero, ¿qué pasó? Israel perdió la posesión de la tierra. Israel lucha por la ciudad de Jerusalén porque lo demás lo perdió. Por eso, los defensores de la ley, es decir, los del séptimo día o los adventistas, no pueden y no deben ser selectivos. Si guardan el sábado, también tienen que circuncidarse, porque no pueden guardar el 99% y quebrantar el 1%. De hecho, en la carta de Santiago, dice en el capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por solo un punto se hacen transgresores de toda la ley. La pregunta es, ¿aún crees que debes guardar el sábado? ¿Aún crees que debes seguir en el antiguo pacto de la ley? ¿Aún crees que debes seguir practicando aquellas abluciones y rituales que se quitaron con el nuevo pacto? Pues esa sí ya es tu decisión. Porque nadie, si son honestos, cumplen con guardar el día de reposo. Gracias a Dios a que no estamos bajo la ley, porque si no, ninguno de nosotros hubiésemos sido aprobados por Dios. Tenemos una libertad. Somos libres gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la institución del nuevo pacto. La gracia, que es el evangelio del reino de Dios. Hoy no estamos sometidos a guardar días de reposos, ni fiestas solemnes, ni pagar diezmos, ni estar en ayunos, ni en vigilias. Aquellos rituales externos de la carne que son o fueron para afligir la carne, hoy nosotros en la gracia no estamos expuestos a esas cosas. Porque el significado de vigilia es estar despiertos en la noche. Eso era una práctica que hacía el pueblo de Israel. Incluso los romanos también tenían 4 vigilias. Y el pueblo de Israel hacía 3 vigilias. El ayuno bíblico es, en realidad, mis dichos, mis actos, que todo lo que yo hago sea en conformidad con la voluntad de Dios. No es maltratar el cuerpo, porque de nada me sirve dejar de comer o aguantar hambre todo un día o 2 días o hasta una semana, pero mis obras y mi forma de hablar, si no dan buen testimonio, de nada sirve ese ayuno. Y hoy muchas personas siguen practicando esas cosas que no sirven para nada. Y esto se quitó en el nuevo pacto. En otro video seguiremos hablando acerca del día de reposo, porque aún hay muchas cosas más que hablar para que tengamos un mejor entendimiento y así podamos discernir. De hecho, el apóstol Pablo dice en la carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinándolo todo y retener lo que es bueno. Mis amados en el Señor, que la palabra de Dios corra y sea glorificada.